Introducción al análisis técnico, lectura de los gráficos de precios. La herramienta del técnico al analizar el mercado de divisas o de futuros o de valores es el gráfico de precios. Un gráfico de precio es simplemente un gráfico que muestra el movimiento del precio de un instrumento financiero durante un determinado tiempo. Como se puede ver en el siguiente cuadro del par de divisas euro-dólar, la parte inferior o eje X muestra el periodo de tiempo elegido, en este caso es diario, y en el eje vertical o eje Y muestra los precios del instrumento, en este caso los precios del instrumento euro-dólar. La mayoría de los gráficos permite mostrar una amplia variedad de marcos de tiempo. El periodo de tiempo que los técnicos optan por utilizar varía mucho y depende del estilo de negociación de cada comerciante. En general, los comerciantes a largo plazo se centran en plazos diarios o más, y los operadores de corto plazo se centran en gráficos intradía, como los gráficos de 1 hora o de 15 minutos. Muchos comerciantes también utilizan una combinación de marcos de tiempo con el fin de obtener un panorama completo de lo que el precio ha estado haciendo. Por ejemplo, inicia su análisis en un gráfico diario o de más largo plazo para después pasar a un gráfico horario y finalmente a un gráfico de 15 minutos. Tipos de gráfico. Aunque hay muchos diferentes tipos de gráficos, los operadores del mercado de valores de futuro o forex utilizan los más comunes: el gráfico de línea, el gráfico de barras y el gráfico de velas. Gráficos de línea. Un gráfico de línea es el tipo más básico del gráfico, ya que muestra la menor cantidad de datos. Muy simple, los gráficos de línea muestran solo el precio de cierre de un instrumento y son utilizados por los comerciantes que no se preocupan de ver los precios de apertura, máximo y mínimo, o cuando el precio de cierre está disponible. Como observamos en la pantalla, tenemos un ejemplo de un gráfico de líneas. Simplemente el gráfico muestra los precios de cierre formando así una línea. Gráficos de barras. Además del precio, los gráficos de barras muestran también los precios de apertura, el máximo y mínimo para el periodo de tiempo seleccionado. El nombre del gráfico proviene del hecho de que el máximo y el mínimo del instrumento para el periodo de tiempo seleccionado se muestra como dos puntos conectados por una línea vertical o barra. La apertura y el cierre se muestran como líneas horizontales cortas colocadas a través de las líneas verticales. Como se puede ver en el gráfico a continuación, los gráficos de barras muestran una imagen mucho más detallada del movimiento del precio de un valor en particular de lo que muestran los gráficos de líneas. Gráficos de velas. Los gráficos de velas, que también se les llaman velas japonesas ya que se originó en Japón, muestran el mayor grado de detalle para el movimiento de los precios de los tres tipos de gráficos que figuran en esta lista. Un gráfico de velas es similar a un gráfico de barras con una diferencia importante. Además de mostrar los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre, los gráficos de velas utilizan diferentes colores para representar que la apertura es superior al cierre y viceversa. En general, cuando el precio de apertura para el periodo de tiempo seleccionado es menor que el de cierre, es una vela blanca o sin color, y cuando la parte es más alta que el cierre, se forma una vela negra o sombra. Digo estos colores como referencia, pues cada comerciante puede configurar a su gusto estos colores. En un gráfico de velas, la parte gruesa o de color de los puntos de datos se conoce como el cuerpo de la vela, y las líneas finas en la parte inferior o superior, que representa el espacio entre la apertura, cierre y máximo mínimo del periodo de tiempo seleccionado, se conoce como mecha.
En el gráfico podemos observar las velas según sus colores que nos indican también la tendencia que está teniendo esa vela. Velas bajistas y velas alcistas. Una vela bajista es cuando el precio de apertura es superior al precio de cierre, y una vela alcista es cuando el precio de apertura es inferior al precio de cierre. Aquí tenemos un ejemplo de un gráfico de velas. Como nota aparte, estos gráficos han salido de la plataforma MetaTrader 4. Próximo capítulo: Introducción al análisis técnico, soportes y resistencias.